La última intervención del congresista Vicente Ceballos. Presidente, no sé por qué los abogados tienen la costumbre de complicarse la vida. Y yo también soy abogado. Así que las cosas en paz. Presidente, el tema que había planteado inicialmente con el congresista Elías era puntual. Que el tema de la autoridad universitaria no se discuta ahora en tanto no se apruebe la ley orgánica de educación. Y se hemos ido por otro lado. ¿No? Ordenémonos un poquito. Y creo que tiene toda la razón el congresista Condori cuando dice, y me pregunto yo, ¿acaso no es competencia, es responsabilidad del Ministerio de Educación la educación superior? Que no lo haya asumido es muy diferente. Y usted lo ha leído hace poco. La Ley General de Educación lo enfatiza con mucha claridad. Es también su competencia la educación superior. Otro tema, presidente. La ley universitaria se da el año 82. El 2007 recién se da la ley que crea el CINEAO. Y miren, extrañamente, ¿y por qué no en ese tiempo se reclamó la autonomía universitaria? ¿Qué dice el artículo 8? El Consejo Superior del CINEAO está adscrito al Ministerio de Educación. Nadie dijo están atentando contra la autonomía universitaria. Y más abajo todavía dice, ¿no? El presidente es elegido, dice, tiene personalidad jurídica de derecho público, y está conformado por los presidentes de cada órgano operador designados mediante resolución suprema. ¿Quién da resolución suprema? No es otro que el Poder Ejecutivo. Y nadie dijo en ese momento la autonomía universitaria. Y estamos hablando de un ente de vital importancia que va a acreditar las universidades. Va a ser una especie, con el perdón de la expresión, de peaje. Esta universidad vale y esta universidad no vale. Y hoy no sé por qué llegamos a extremos de decir y apelar a cierto adjetivo ya un poco descalificatorio contra el trabajo que intenta levantar y llevar adelante esta comisión. Esto es todo, presidente. Congresista Ceballos me pide intervención. Intervención, congresista Ceballos. Sí, presidente, no le falta razón al congresista Lescano de que quizás debería enfatizarse un poco más el rol protagónico, en este caso, de la Contraloría. Pero la circunstancia de que no se mencione la Contraloría no la libera de tener competencias y responsabilidades. O sea, todo ente público que maneja fondos públicos necesariamente tiene que acudir a un control previo o posterior. Y no solamente Contraloría, sino del propio Ministerio Público. Hay indicios de un ilícito penal, automáticamente tiene injerencia el Ministerio Público. Y esto no hay que enfatizarlo acá. Es una competencia plasmada en sus propias leyes orgánicas. Entonces, yo no creo que podamos caer en demasía, de repente, a aprobar una ley reglamentarista. Sería contraproducente y no avanzaríamos. Es más, la propia ley enfatiza en muchos articulados de un reglamento posterior que va a complementar su desarrollo. Creo que en esto tenemos que ser bastante prudentes. Gracias, congresista Lescano. Sí. Congresista Tevez. Señor presidente, gracias. Con su anuencia, Congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Gracias. Solo para puntualizar dos aspectos que estamos siendo redundantes en la concepción. Tengo acá un fallo del Tribunal Constitucional en la sentencia 025/2006 y dice textualmente: el legislativo, el Parlamento, es el encargado de dictar las normas estructurales y elementales del sistema universitario. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos todo el derecho como Parlamento para legislar, para normar, pero en temas estructurales y elementales. Lo demás va al estatuto. Y a lo que dice el congresista Johnny Lescano, que no es una confusión de él, sino en diversos espacios la he compartido en ese mismo sentido, ¿no? Hay una errónea interpretación del artículo 18, presidente. Y voy a citar textualmente qué dice el último acápite del artículo 18 de la Constitución. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Totalmente de acuerdo. Y así lo ratifica el Tribunal Constitucional. Pero no nos quedemos allí. A renglón seguido, ¿qué dice? Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. ¿De acuerdo? ¿Me deja terminar, señor? Voy a usar el término que ha expresado mi colega Elías, mi formación de abogado. Hay una jerarquía piramidal del orden normativo de un país. Constitución, ley orgánica, leyes. Así es, señor. Y bajo ningún punto de vista un estatuto puede estar sobre las leyes. No, señor, está por debajo. Y voy a hacer, como al parecer no se me entiende, voy a ser enfático una vez más. Dice, las universidades se rigen por sus propios estatutos. Totalmente de acuerdo. ¿Pero qué dice? En el marco de la Constitución y de la ley. O sea, ese estatuto no puede ir más allá de lo que diga la Constitución o de la ley. Admitir lo contrario, que el estatuto está sobre la ley, sobre la Constitución, es aceptar que hay una soberanía dentro de este propio Estado, y eso es inconcebible, presidente, ahí lo dejo. Es mi modesta interpretación, presidente. Congresista Ceballos. Presidente, mire, ya hemos definido la autonomía universitaria en el artículo 8, y aparentemente en el 10 le estamos reforzando a través de la denominación de garantías para el ejercicio de la autonomía. Comparto lo dicho por el congresista Elías, me parece que estamos redundando, inclusive percibo una grave contradicción, ¿no? Dice, las universidades públicas y privadas responden y rinden cuentas ante el Estado.
una universidad pública, por principio, es Estado. Pues se va a rendir cuentas a sí misma, y yo más bien propondría que el artículo 10 sea excluido, pero en contraparte, que se enfatice con mayor énfasis lo que es ¿cuál sería el término más adecuado respecto a la infraestructura universitaria? La inviolabilidad de la infraestructura universitaria. Creo que eso sí podríamos ponerle mayor relevancia, y el punto 1, 2, 3 estaría de más, porque sería redundar ya un principio general contenido en el artículo 8. Es todo, presidente. Congresista Ceballos. Gracias. Presidente, he escuchado atentamente al congresista Rimarachín algunos aportes doctrinarios y un fallo del Tribunal Constitucional, y la verdad que no encuentro incompatibilidad entre lo que se ha ido conceptualizando respecto a autonomía universitaria en esta comisión. Y lo otro, cuando él enfatiza de que sería prudente que se retire el predictamen aprobado en esta comisión respecto a la ley orgánica de educación, donde se crea un viceministerio de educación universitaria, creo que ya hemos discutido a este respecto. Y es más, ya hay un punto de vista ya cerrado. Yo lamento que haya tenido un retraso el congresista y no haya tomado debida cuenta de ello. Pero yo, para aclarar, yo me quiero poner un escenario mayor, ¿no? ¿Significa acaso que la autonomía universitaria implica que el Estado como tal no tenga ningún nivel de injerencia en las universidades? Y si llegamos a este concepto extremista, ¿qué hacemos acá discutiendo nosotros? Que todo lo resuelva la autonomía universitaria y que todo quede enfocado, regulado a través del estatuto de la universidad, y ahorramos tiempo, paciencia y hígado, si cabe el término. No, creo que el concepto es totalmente diferente, presidente. Lo otro que he escuchado es de que de repente hay que discriminar, ¿no?, algunas responsabilidades y potestades que están en las universidades públicas y privadas. Presidente, al final hay un capítulo que regula específicamente las universidades privadas. Y aquí quizás lo conflictivo, ¿no?, porque estamos intentando regular en términos genéricos tanto las universidades públicas y privadas, y a veces nos provoca cierta confusión. Es por ello que quisiera que alguna anotación en Secretaría Técnica vaya tomando en cuenta para que esto sea regulado en el capítulo correspondiente a las universidades privadas. Y lo otro, presidente, algunos aportes en el artículo 11 respecto a la transparencia. Se habla en el punto 1 del Estatuto de la Universidad y los reglamentos de cada facultad que deben ser publicados. Presidente, la universidad no solamente tiene estatutos, sino también reglamentos, y son más que los reglamentos de la facultad. Por ejemplo, el reglamento de ingreso a la universidad, el reglamento de estudiantes, el reglamento de docentes universitarios, que regula a todos, no son reglamentos que van facultad por facultad. Yo ahorraría ahí el 1 y el 2 y pondría estatutos y reglamentos de la universidad, en genérico. Después, presidente, se habla de las actas que aprobadas en las sesiones del Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria. Sí, pero se excluye un estamento de vital importancia, que son los consejos de facultad. Y aquí cabría poner una excepción, ¿no?, que aquellas materias que regulen aspectos privados, obviamente están excluidos de su publicación. Alguien hacía mención, por ejemplo, a procedimientos administrativos aperturados contra algún docente o algún estudiante. En el tema, punto 4, ¿no?, sigo con el tema de transparencia, ¿no?, cuando se dice que debe publicarse la información respecto al presupuesto de la universidad, punto. Presidente, el presupuesto es una parte del ejercicio financiero de la universidad. Esto debe comprender dos aspectos más: los avances del ejercicio presupuestal, puede ser trimestrales, y también los balances contables, que es la liquidación del ejercicio presupuestal. O sea, yo inicié el año con 100.000 soles, ¿no?, y a través del balance, a fin de año voy a saber si efectivamente los gasté, no los gasté, y en qué los gasté. O sea, si acudimos a una labor de fiscalización presupuestal, que ésta tenga un carácter integral. En el punto 5 hablamos de que se debe publicarse la información de inversión, reinversión, donación, obras, publicaciones, recursos, entre otros. Perdónenme la expresión, acá meten papas con camotes. Hablamos de inversiones y de publicaciones. En el punto 5, sí. 11.5, estoy en el 11.5, sí, ¿no? Creo que aquí deberíamos ser más cuidadosos en la redacción. Está quedando un poco suelta la publicación, si bien estamos considerando en el punto 4 el presupuesto inicial de apertura, habría que ser exigible también la publicación del presupuesto institucional modificado. O sea, hablamos de universidad pública, puede estar sujeta a algunos cambios presupuestales, y esto implica una modificación que está regulado, entonces también debe considerarse. Y en el punto 5. Usted lo ha dicho, ¿daña? Entonces, en el punto 6, pone gastos en investigación, pero gastos en investigación, creo que sería más prudente poner
proyectos de investigación y los gastos que estos generen. Y finalmente, estoy de acuerdo con lo expresado con el congresista Lescano en dos aspectos, ¿no? Uno, de que no solo se publique el cuerpo docente indicando su clase y categoría, sino también la estructura remunerativa de autoridades y docentes. Y acá vamos a ver la grave distancia que hay entre lo que gana un docente nombrado y un docente contratado. Y peor aún, con lo que percibe una autoridad, no solamente como remuneración, sino también como bonificaciones. Y lo otro, presidente, que necesariamente tiene que publicarse lo que son las contrataciones de bienes y servicios. Todo presidente. Gracias, congresista Naya.